Y entro en materia. Dice movimiento, ahora sí que yo tengo otros datos, dice Movimiento Ciudadano que vinieron a dar argumentos muy fuertes quienes se oponían a la reforma. Pues no vinieron ni sus gobernadores, porque no tienen argumentos, no tienen cómo venir a sostener lo que se ha sostenido en esta última intervención, porque yo creo que se ha echado por tierra ese falso debate de energías limpias frente a energías sucias. Creo que ha quedado claro que la iniciativa privada produce el 83% de su electricidad con petrolíferos. Amigos y amigas, vamos a ir al último Parlamento abierto de la reforma eléctrica. Vamos a escuchar la participación de los líderes de las bancadas de los partidos políticos. Vamos a escuchar cómo se quitan las máscaras algunos. Definitivamente, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano en contra de la reforma del presidente. Vamos a escuchar qué dijo el coordinador del PRI, vamos a escuchar qué dijo el coordinador del PRD y también vamos a escuchar al diputado Fernández Noroña. Vamos a ir al Parlamento. Iniciaríamos con el diputado Espinosa Cházaro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos al gobernador Fayad su profundo mensaje que nos ha dirigido a nombre de la CONAGO. De eso se trataba en estos foros, de escuchar distintos puntos de vista. Hoy culmina el esfuerzo democrático emprendido por la Cámara de Diputados y las diputadas, que expresa la pluralidad que hay en la Junta de Coordinación Política. La JUCOPO, en voz de su presidente, a quien hago un reconocimiento, Rubén Moreira, tuvo a bien organizar estos foros con los integrantes de las comisiones, los presidentes de las comisiones a las que fue turnada la iniciativa de ley enviada por el Poder Ejecutivo, comisiones de energía y puntos constitucionales. No estaremos de acuerdo en todo, efectivamente, como se ha dicho aquí, hay distintas visiones. En lo que sí estuvimos de acuerdo es en que la discusión debía democratizarse y se ha hecho público de cara a la ciudadanía este debate. Para el grupo parlamentario del PRD es fundamental expresar o retomar algunas de las reflexiones más importantes obtenidas producto de una larga, pero sobre todo enriquecedora y profunda discusión a través de los más de 28 foros de los cuales fuimos partícipes prácticamente todos los coordinadores y distintas diputadas y diputados. Lo primero que quedó muy claro es que ni todas las energías limpias vienen de la iniciativa privada, ni todas las energías sucias provienen de CFE. Pero más claro quedó que la transición energética es indispensable para este país. Las modificaciones a las leyes deberán contener las propuestas que hagan viable la coexistencia de los privados y el Estado. Esta participación debe tener como fin el potenciar la innovación e incluir y aumentar la participación del sector social, de los pueblos originarios y las nuevas formas de generar y distribuir y usar energía. El grupo parlamentario del PRD buscará que la iniciativa sea resultado del esfuerzo de los foros y las discusiones, y también de las que seguiremos realizando en las comisiones que emitirán opinión y dictamen de la iniciativa, que contenga las modificaciones y adecuaciones necesarias para dar solución a las diversas problemáticas analizadas durante estos foros y, por supuesto, todas aquellas que aún quedan pendientes por discutir. Cuarto, y más importante para el PRD, las condiciones en materia de cambio climático nos comprometen a plantear una iniciativa que tenga por objeto utilizar de manera responsable, con viabilidad ambiental, beneficio social y factibilidad económica los recursos naturales en la producción de energía eléctrica, siempre con una visión de desarrollo sustentable. Desde nuestro punto de vista, esa es una parte importante a modificar en la iniciativa en los términos que llegó. Que quede muy claro, la propiedad de los recursos naturales es y seguirá siendo de México.
Durante las diversas discusiones y en voz de muchas y muchos especialistas que asistieron y debatieron en estos foros, quedó claro desde nuestro punto de vista que un tema fundamental dentro de la discusión no debe estar centrado en la necesidad de que sea la CFE la empresa monopólica que concentre todas las facultades del mercado, sino por el contrario, la mayor preocupación debería ser cómo es que se produce la energía limpia y cómo es que está garantizado un precio accesible y de alcance para toda la población. Asimismo, consideramos que esta iniciativa no debe desaprovechar la oportunidad para mejorar las condiciones de participación y control de la CFE y un espacio para construir en la ley mecanismos que eviten los abusos en contra de la empresa productiva del Estado. Nos otorga también la posibilidad de diseñar diversos mecanismos que ayuden a los gobiernos a avanzar y resolver muchas de las problemáticas que, dado el marco regulatorio existente, no han podido ser solventadas de manera eficiente. Hay mucho camino por recorrer en la discusión de la iniciativa de ley. Hoy acaban estos foros, pero no acaba la discusión. Para el grupo parlamentario del PRD queda claro que la iniciativa tal como está redactada dista de ser la respuesta a todas las demandas de la sociedad mexicana en materia de energía eléctrica, pero sobre todo en el medio ambiente. No es desde nuestro punto de vista una reforma que tenga una visión de largo plazo. Como avisoramos al inicio de estos foros, la apuesta será el ejercicio democrático de esta Cámara con la finalidad de enriquecer la modificación de esta iniciativa de ley. Aquí se han vertido muchas propuestas que se haría un despropósito no tomar en cuenta, bajo el argumento que la propuesta al venir del Ejecutivo no es ampliamente mejorable. Concluyo mi participación poniendo sobre la mesa que hoy tenemos un nuevo tema a discutir, un tema que no estaba cuando iniciamos estos foros y que deberá ser también producto de las discusiones y las pláticas. Hay un conflicto mundial que va a afectar al mercado eléctrico, al mercado energético de nuestro país, y deberíamos igual, entre todos, discutir la problemática que se avecina con el conflicto Rusia-Ucrania y que pronto, si no es que ya ha comenzado, impactará en la economía de las familias y sobre todo las familias que menos tienen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputado Espinosa Cházaro. Vamos ahora con la participación del diputado Manuel Herrera, a nombre y representación de diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado. Muchas gracias. Pues antes que nada, saludar a los gobernadores, a los presidentes municipales, a mis compañeras y compañeros legisladores. Muchísimas gracias. Creo que es muy importante reconocer el trabajo que se ha hecho en estos foros del Parlamento Abierto, donde tuvimos pues la participación de muchos especialistas, de representantes del sector privado, de representantes del sector académico, en un ejercicio donde pudimos pues escuchar argumentos a favor y en contra. Para Movimiento Ciudadano es muy importante recalcar que nosotros queremos un gobierno fuerte, un gobierno que regule el mercado eléctrico, y creemos que esto es fundamental. También que es importantísimo que se desarrolle el mercado al ritmo que requiere nuestro país, porque el tema eléctrico sin duda es un tema de seguridad nacional y tenemos que garantizar el suministro de la energía eléctrica hacia el futuro, y también que tenemos que garantizar la transición al uso de las energías verdes, de las energías renovables. Es importante decir que más del 70% de las personas que asistieron a este foro a argumentar a favor de la reforma venían de la Comisión Federal de Electricidad y del Gobierno Federal. Eso nos da, creo yo, o nos ilustra
pues de que no hay muchos empresarios, muchos académicos, ni tampoco muchos especialistas que realmente estén a favor de esta reforma. Y escuchamos en contra de esta reforma muchos argumentos muy sólidos. Para nosotros, realmente los argumentos que están, digamos, a favor de esta reforma, pues no fueron muy contundentes, porque a todas luces este proyecto de reforma es un proyecto de reforma de la Comisión Federal de Electricidad. Y a todos nos conviene una Comisión Federal de Electricidad fuerte, una empresa del Estado, una empresa productiva del Estado mexicano fuerte y competitiva, pero consideramos que pues se demostró con argumentos muy sólidos que el desaparecer esta figura y crear una figura mucho más grande, sin mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, pues realmente representa un riesgo para nuestro país, generando un monopolio que no favorece la competitividad, que no va a favorecer la inversión, que no garantiza el desarrollo del mercado, porque se requiere para el desarrollo del mercado la participación de los privados, y que tampoco garantiza la transición a las energías limpias. Me hubiera gustado escuchar mucho más argumentos a favor de esta reforma, de personajes o especialistas que no fueran, pues digamos, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y del gobierno federal. Entonces, bueno, pues ya tendremos nosotros la oportunidad de debatir al respecto, y nuevamente agradecerle a la Junta de Coordinación Política por este gran trabajo en la organización de los foros. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Herrera. Vamos ahora con la participación del diputado Fernández Noroña, en nombre y representación de diputadas y diputados del Partido del Trabajo. Adelante, diputado. Sí, muchas gracias. Pues primero, bienvenidas, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, a este último foro, más de mes y semanas de foros de discusión de Parlamento abierto. Yo estuve en todos, excepción de uno por el COVID, de los de la Junta de Coordinación Política, y me parece que ha sido muy rico, pero antes de entrar en materia sí quisiera comentar. Empezó con un foro con gobernadores, cerramos en esencia también de esa manera, y creo que esta vez de plano a la Junta de Coordinación, a la Secretaría Técnica, se le fue de plano la organización de esta última. Son claras las diferencias con Acción Nacional, pero estaba por allá su representación, Movimiento Ciudadano de este lado, Verde y PT por allá también. En vez de intercalar, se quedaron lugares vacíos. Me parece incorrecto. Sobre todo el trato, ya no digo aliados, porque Morena, PT y Verde somos aliados. Yo voy más lejos y digo que Morena y PT somos hermanitos, aunque Caín y Abel también eran hermanos. Entonces, la verdad es que hay un llamado de atención ahí, porque no va a ser el último evento que hagamos, y en estas cosas hay que ser más cuidadosos. Y entro en materia. Dice Movimiento, ahora sí que yo tengo otros datos, dice Movimiento Ciudadano que vinieron a dar argumentos muy fuertes quienes se oponían a la reforma. Pues no vinieron ni sus gobernadores, porque no tienen argumentos, no tienen cómo venir a sostener lo que se ha sostenido en esta última intervención, porque yo creo que se ha echado por tierra ese falso debate de energías limpias frente a energías sucias. Creo que ha quedado claro que la iniciativa privada produce el 83% de su electricidad con petrolíferos, y que lo que está en disputa es el mercado nacional de 6.300.000 millones de pesos, y que CFE no es una empresa, es una herramienta poderosísima de desarrollo del país, y que en el tránsito a que la humanidad deje de moverse con combustibles fósiles y lo haga con electricidad, pues es muy importante fortalecer a esa herramienta del pueblo, que también CFE pues es de los diputados y diputadas de Movimiento Ciudadano, es de todas y de todos, y no de los intereses privados, legítimos, pero a mí me parece que nosotros debemos, como lo hemos insistido, defender los intereses de la patria y de la población. Y en ese sentido hay que recordar inclusive que las empresas que son el oligopolio, que tienen el 62% del control de la generación de electricidad en el país,
no quisieron venir, no por un desaire, sino porque temieron venir a dar la cara y a sostener argumentos totalmente insostenibles, falaces, sofismas, como he insistido yo, que son argumentos con apariencia de verdad totalmente falsos. Entonces, hay cosas muy positivas. Por ejemplo, se ha insistido mucho, no considera esta iniciativa de reforma constitucional el sector social, hay que incorporarlo, comunidades, pueblos, ejidos, poblaciones, barrios, como aquí lo planteó el gobernador Rocha Moya, gobiernos de los estados, gobiernos municipales que puedan generar electricidad y que sean parte de toda esta actividad. Inclusive algunos de los expositores insistían que se les diera un porcentaje al sector social. Yo creo que debe estar en el 46% que los privados pueden desarrollar, pero que no debe tener ninguna limitación, que puede crecer lo que las capacidades den. Creo que tiene razón, el PRD lo plantea hoy, no lo planteó nadie. Yo lo digo de otra manera, debió haber sido una reforma constitucional en materia energética y no solo en electricidad. Creo que sí requiere el país un debate de cómo generar todos sus potenciales para seguir desarrollando, bueno, primero para enderezar el daño terrible que durante décadas se hizo y por otro lado para poder desarrollar los potenciales de nuestra patria. Yo me quedo convencido, todavía en la intervención de hoy de la compañera secretaria de Energía, dio datos que yo desconocía bien interesantes sobre cómo Comisión Federal de Electricidad generaba 70% más de energías limpias y cómo se vino pues desmantelando a las principales empresas públicas del país, Pemex y CFE, en detrimento de la nación y en beneficio de los particulares y sobre todo del capital extranjero. Entonces, es oportuna esta iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, es necesaria, el compañero presidente otra vez demuestra su posición, pues aunque a algunos no les guste, visionaria, patriótica, comprometida, y no hay duda de que se enriquecerá, de que estaremos abiertos a todas las propuestas que fortalezcan, que consoliden, que profundicen el objetivo de tener plena soberanía energética. No quiero terminar sin dejar de decirlo francamente. Es falso que se quiera construir un monopolio, pero yo y la fracción del Partido del Trabajo no estaríamos en desacuerdo de que el Estado mexicano a través de su empresa tuviera el 100%, como lo tuvo, porque como la Constitución lo establecía, no es un monopolio, es una actividad estratégica. Si no necesitamos, la verdad es que no necesitamos de la inversión privada y mucho menos del capital extranjero para desarrollar a la industria eléctrica nacional. Cuando la tecnología no se tiene, se compra, no hay ninguna razón para que esto se diera de una manera diferente y como aquí se ha expresado, CFE, bueno, los números tienen una capacidad de producción de 42,000 megawatts, los privados tienen otra parecido, poco menos, y el mercado nacional solo necesita 47,000 megawatts. Pues no necesitamos de la participación privada, pero el compañero presidente, con mucha apertura, con mucho respeto, decidió que los privados puedan tener hasta el 46% del mercado. Yo creo que es una posición generosa, yo creo que es una posición respetuosa, pero que, como se ha dicho también muchas veces en este foro, y con eso cierro, pues nosotros queremos, además de soberanía energética, que nos dejen de robar, aunque el término a algunos les parezca duro. Ahí nosotros estaremos apoyando plenamente la iniciativa del compañero presidente López Obrador y fortaleceremos la alianza de Morena, PT Verde en ese sentido, y soy optimista en que alcanzaremos la mayoría calificada en la Cámara de Diputados después de este esfuerzo de diálogo que hemos tenido abierto de cara a la nación y del que vendrá en comisiones, ya hay el debate, y en el propio pleno en las semanas por venir. Yo creo que en marzo debemos sacar esta iniciativa, creo que no debe esperar más tiempo, creo que le hemos dado la maduración suficiente. Muchísimas gracias por su atención.
Gracias, diputado Fernández Noroña. Vamos a continuación con el diputado Carlos Puente, coordinador de diputadas y diputados del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado. Muchas gracias, Omar. Simplemente de manera muy breve, agradecer a las y los gobernadores que atendieron a este llamado de esta Cámara de los Diputados, a los alcaldes también que vinieron a hablar y a participar en el marco de estos foros de Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica. Dejar muy claro que los que no vinieron es porque así lo decidieron, quedarse al margen de una discusión que planteábamos que se hiciera de manera abierta. Abiertos desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde a lo que sigue, el trabajo parlamentario en el cual ahora sí vendrá nuestro debate, ahora sí vendrán los argumentos, ahora sí vendrán las posiciones, pero sobre todo yo creo que construir. Yo creo que no se vale demeritar el esfuerzo que hizo esta Junta de Coordinación Política, en lo cual estamos incluidos todos los grupos parlamentarios, el cual lo construimos con un esfuerzo para lograr los consensos, que hoy nadie se puede llamar arrobado, que vinieron todos los que quisieron venir, que dijeron todo lo que querían decir, que estuvieron el tiempo que quisieron estar y que a todos se les escuchó. Es parte de que nosotros como legisladoras y legisladores asumamos nuestra responsabilidad de cara a la nación y busquemos construir los consensos necesarios para poderle entregar buenas cuentas a México en este que es un tema estratégico para el desarrollo de nuestra relación. Muchas gracias, es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputado Puente. Vamos ahora con el diputado Santiago Torreblanca, de Acción Nacional. Adelante, diputado. A ver, me quedo un poco lejos, pero bueno, sí se escuchan. A ver, ya hemos hablado mucho entre diputadas y diputados, pero yo creo que lo importante es hablarle a la gente. Se han usado términos como autoabasto, cogeneración, megawatt hora, kilowatt hora, contratos legados, permisioneros independientes. La gente no tiene por qué entender estos términos. Por el otro lado, se ha hecho una campaña propagandística en la cual se habla de una supuesta soberanía, el capital extranjero malvado, etcétera. Yo creo que es hora de hablar a la gente con la verdad. Esta reforma energética lo que busca es dar un paso para atrás, concentrar el poder en unos cuantos. Actualmente, el mercado eléctrico, el sistema eléctrico, aparte que el Estado en su conjunto tiene la rectoría, beneficia un orden de despacho, es decir, a quién se adquiere la electricidad, de conformidad a los precios. Y veamos una cosa muy sencilla. Voy a dar cifras de enero. En enero, el megawatt hora de CFE costó el precio por megawatt hora de 1,628. Los contratos legados, que por cierto son de la reforma anterior, son de la legislación anterior no vigente, solo por el tiempo que dura y que muchos la satanizan, costó 1,012 pesos el megawatt hora. En el mercado eléctrico mayorista, 894 pesos el megawatt hora, y en cambio en las subastas a largo plazo, 547 pesos el megawatt hora. Y ya si nos vamos por tipo de generación, la solar fotovoltaica en subastas a largo plazo costó 551 pesos megawatt hora. ¿Qué prefieren los mexicanos? ¿Que el Estado produzca o adquiera electricidad cara o que sea barata? Creo que suena lógico, ¿no? Porque, ¿qué importa que nos digan que el precio va a estar subsidiado? ¿De dónde sale ese costo de subsidio? De los impuestos de todo. Para este año el costo de los subsidios va a ser de 73,000 millones de pesos. Para ponerlo en contexto, la adquisición de medicamentos y de salud en el país es de 77,000 millones de pesos. Imaginemos que por la adquisición de energía barata, sin ideología, pudiéramos quitar ese subsidio y aún así mantener el costo bajo. Ese dinero queda disponible para los temas que importan a los mexicanos: educación, salud y seguridad. Pero nos gana la ideología. Nos dicen que CFE puede hacerse cargo perfectamente de dotar al sistema eléctrico mexicano por sí mismo de electricidad. Pues a lo mejor, pero ¿a qué costo? Miren, en diciembre la CFE produjo 9,756,465 megawatt hora.
tuvo un costo de 1,821 pesos el megawatt hora. En enero, como les había dicho, produjo 5,860,590 megawatt hora a un precio de 1,628. Es decir, ¿saben en qué momento CFE ahorra? Cuando produce menos. Esa es la ineficiencia. Ahora debemos hablar mucho de soberanía, un contexto abstracto. Ahorita la mayoría de la electricidad se produce por ciclo combinado, que utiliza gas. ¿Saben de dónde se compra ese gas? De Texas. ¿Tenemos soberanía energética si el principal insumo que utilizamos viene del extranjero? No lo creo, es un simple discurso. Hablan de seguridad y continuidad, nos hablan de que las energías limpias son intermitentes, es decir, que el sol no sale en la noche y el viento no sopla todo el tiempo. Es correcto, pero lo que no dicen es que puede haber un respaldo. ¿Por qué no invertimos en respaldo, tanto el Estado como los particulares? No son los particulares malos y el Estado bueno. Lo que requerimos es un buen diseño. Lo que no nos dicen de la reforma es que acaban con los contrapesos, que la CRE desaparece, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CENAR se la dejan en vilo. Claro que queremos la rectoría del Estado, pero el Estado no es la CFE. El Estado debe tener pesos y contrapesos por un bien de una democracia sana. Y bueno, finalmente hablo del tema ecológico. Dicen que CFE no va a contaminar más. Mario Bielmas, en este Parlamento de Parlamento Abierto que vino a decir, en las propias proyecciones de CFE dicen que en 2021, por combustión interna altamente contaminante, la CFE produjo 1,391 gigawatt hora. Sin embargo, el pronóstico para 2024 es de 9,169 gigawatt hora. El pronóstico de CFE es contaminar 9 meses más en 4 años. Y el turbogás, que aparte de contaminante es muy caro, va a pasar, según el plan de propio CFE, de 2021, de 2030 gigawatt hora a 7,686 gigawatt hora. De ese monto es la contaminación. Esta reforma significa acabar con los contrapesos, contaminar más, que haya más opacidad. Y por cierto, de refilón, que la CFE quede excluida de llevar a cabo sus adquisiciones por el método que indica la Constitución, a través de licitaciones públicas, por excepción de invitación restringida y únicamente en casos excepcionales de adjudicación directa. Lo que propone esta reforma es que CFE y Bartlett se convierta en un emperador que pueda comprar a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Yo le hablo a la gente, por favor, no se dejen engañar por ideologías. Si quieren mucho al presidente, síganlo queriendo, pero por favor, cuando decidan si se va a apoyar o no esta reforma energética, volteen a ver una foto de sus hijos si tienen. Muchas gracias. Gracias, diputado Torreblanca. Vamos ahora con el diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador de las diputadas y diputados de Morena. Adelante, diputado. Gracias, Omar, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política. Saludo a mis compañeras y compañeros integrantes del propio órgano de gobierno superior de la Cámara de Diputados y a los que hoy nos hacen el favor de acompañarnos, gobernadores y presidentes municipales. Todos, gracias por estar en este último foro con el cual concluimos un debate para conectarnos con la reforma eléctrica. En principio, a mí, déjenme decir la importancia que tuvo para la Cámara, para sus diputadas y sus diputados, haber hecho este ejercicio democrático, dialéctico, que no tiene antecedentes en la vida parlamentaria en México en los 200 años de que cumplió el Congreso Constituyente. Quizás sí, cuando fueron el Congreso Constituyente, el del 17, seguramente lo fue. El 22 sí, todos sabemos lo que pasó después de los congresos constituyentes, especialmente el del 22. ¿Y quiénes y qué posición político-ideológica tenían cuando 9 meses después lo desaparecieron? Quiero comentarles que decía en 1913 Zapata
que en el oscurantismo y la ignorancia se habían construido las peores desgracias para México. Esto fue lo que animó a la coalición Juntos Hacemos Historia y que encontró la comprensión por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política y después todos los integrantes para que realizáramos este foro de Parlamento abierto y que se dividiera en 3 formatos. Se fue construyendo el temario por aproximaciones sucesivas. Fue aprobado por unanimidad en el seno de la Junta de Coordinación Política y después se encontró la misma respuesta en el Pleno de la Cámara de Diputados. Ahí estábamos conscientes de que en el perchero no se iban a quedar ninguna de las posiciones que defendemos, ni las políticas ni las ideológicas. Pero en un país democrático de lo que se trataba precisamente es que de cara a la nación, que tiene la soberanía, porque el pueblo es el soberano, se expresaran todos los puntos de vista, todos los que estaban a favor y los que están en contra de la iniciativa de reforma a la industria eléctrica, que cada quien abiertamente manifestara su posición. Ahí jugó un papel relevante las 3 comisiones a las cuales fue turnada esta iniciativa: la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Puntos Constitucionales y la de Energía. Incorporamos todos los instrumentos de comunicación que tiene la Cámara de Diputados a través de su canal del Congreso, porque lo consideramos como un derecho de las y los mexicanos a estar informados. Entendimos que el proceso legislativo incluye de manera sustantiva los foros del Parlamento abierto. Con ese espíritu se establecieron los 3 formatos. Han transcurrido más de 180 horas de transmisión a través de la televisión y del sistema de radio y televisión de nuestro país. Participaron más de 170 ponentes. Equitativamente se presentaron la mitad a favor y la mitad en contra, independientemente de dónde hayan provenido. Fue una invitación abierta. El 70% dijeron, de los que se vinieron a expresar aquí se señaló, era gente que simpatiza y que forma parte de la estructura de gobierno de quien actualmente tiene la titularidad del Ejecutivo y que fue quien remitió la iniciativa. Yo lo vería al revés: el 70% de los que están en contra son de aquellos que defienden la reforma del 2013. Y así debe de ser en una democracia. No tiene por qué asustarnos, lo decimos abiertamente, así se dijo abiertamente. Hoy escuchamos en el colofón del Parlamento las propuestas concretas de los gobernadores de los estados. Lo escuchamos durante uno de los foros que se abrieron para que se considerara el derecho humano a la electricidad como uno de los temas a debatir. Hoy, de manera concreta, ya tenemos una iniciativa de reforma al 4º constitucional para que sea incorporado. Señalaron la importancia al ser una federación, y parte de la federación es los estados, son la parte central, lo que le define la federación. En nuestro estado, federación son las entidades estatales. Hoy también nos presentaron, tomando como origen la primera planta hidroeléctrica en México, la de Tlaltenpan, una propuesta para incorporar en la iniciativa la participación de recursos fiscales de los estados para la generación. Escuchamos también al sector social que debe de participar en la distribución del mercado por lo que hace al componente de generación. Hablamos, lo decía hoy el coordinador del PRD, mi amigo Luis Cházaro, algo que también señaló la propia secretaria de Energía, Rocío Nale. En términos de geopolítica, debemos de analizar esta reforma eléctrica. Y si lo hacemos
teniendo como visión la geopolítica, tenemos necesariamente que hablar de soberanía energética y de seguridad eléctrica. No se puede hablar de geopolítica si no incorporamos el término seguridad y soberanía. También, tanto a favor como en contra, se hizo una disección puntual de los aspectos legales que dieron origen a las actuales reglas del mercado eléctrico mexicano y del despacho. Hicimos una revisión con los que estaban a favor y en contra del significado económico, del impacto fiscal que tiene para nuestro país el actual modelo de despacho y distribución del mercado eléctrico mexicano. Escuchamos también algo que es necesario y que está vinculado al derecho humano. La Comisión Federal de Electricidad como un instrumento de compensación social frente a la pobreza eléctrica que aún tiene nuestro país en comunidades y en hogares. Hemos hecho pues un gran ejercicio, debemos sentirnos orgullosos, no debemos de fijar nuestra atención en los pequeños detalles que pudieron haber en este ejercicio único, haber aparecido en su organización. Todos participamos abiertamente. El nivel de la discusión y el calor llevó a fijar más en ocasiones posiciones ideológicas que posiciones económicas y legales. Pero eso es el debate, ese es el ejercicio dialéctico. Ahora lo que empieza es la discusión en el seno de las Comisiones Unidas. Nosotros queremos proponer a la Junta de Coordinación Política que a través de la Secretaría Técnica, además de que se incorporen a la relatoría las 3 propuestas concretas que el día de hoy escuchamos, que pudieran presentarse en la siguiente sesión de la Junta de Coordinación Política las conclusiones a manera de libros blancos. Además del micrositio que tenemos, que se pudieran elaborar en la relatoría los libros blancos y el resumen, para que se remitan, una vez aprobado, a las Comisiones Unidas, a los presidentes de las comisiones de puntos constitucionales de energía y de medio ambiente, para que se incorporen al dictamen e iniciar el proceso de dictaminación. También proponerle a la Junta de Coordinación Política que en el respeto a la posición que representamos cada uno, al mandato que nos dieron los electores con su voto, empecemos a construir en el marco del diálogo político y de la concertación la ruta para que pueda ser en este semestre discutido en comisiones y construir las condiciones, una vez aprobado en comisiones, para que llegue al Pleno. Finalmente, a todas y a todos los diputados, al pueblo de México, a sus hombres, a sus mujeres, a las 46 millones de familias de nuestro país que son usuarios, clientes de la Comisión Federal de Electricidad, a los productores independientes, a los productores de autoabasto, a los especialistas, a los opinólogos, a los ambientalistas, decirles que lo que nos anima a nosotros como integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional y de la coalición Juntos Hacemos Historia es que tengamos un país que viva efectivamente la libre competencia, el piso parejo, pero que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias, estimadas compañeras y compañeros. Gracias, diputado Ignacio Mier. Y bueno, cerramos este foro con la participación del presidente de la Junta de Coordinación Política. Pues buenas tardes a todas, a todos. Gracias también por permanecer en este foro. El respeto
que nos hemos tenido hay que celebrarlo. Este fue un foro abierto y plural. Muchas personas vinieron, a otras se les invitó y no acudieron a nuestro llamado. Tengo entendido, por cierto, que algunas de las que invitamos estaban en contra de la iniciativa, pero no privilegiaron nuestro foro, que es donde al final se va a decidir. Agradezco muchísimo a las gobernadoras y a los gobernadores, porque ellos forman parte de la federación y tienen una autonomía dentro de su estado, de su entidad. Por eso agradezco a los presidentes municipales que hoy nos acompañaron, porque es la célula básica de un país, de la República, y de un país tan vasto y tan grande como el nuestro. A los académicos, a los panelistas, a los empresarios que sí accedieron a nuestra invitación. Amigas y amigos, mi partido, el PRI, es protagonista de México actual y ha participado en todo lo que hoy esta nación tiene. Pero nunca hemos rehuido el debate y nunca hemos rehuido la función legislativa. La electricidad es protagonista de la vida moderna. Es un derecho humano, como bien lo dijo nuestro amigo Omar Fayad. Y nosotros en el PRI vamos a poner sobre la mesa esta propuesta del señor gobernador de Hidalgo y las que también nos mencionó en relación a legislación secundaria. Como él lo dijo, la compañera Carolina Vigiano ya presentó esta iniciativa sobre los derechos humanos. Aquí estará tu propuesta, señor gobernador, para discutirla. Quiero referirme a las controversias geopolíticas. La mayor parte de estas, o muchas de ellas, se motivan por la búsqueda de recursos naturales para que se conviertan en materias primas. Muchas de ellas, y una buena parte de los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial, el tema fue el suministro de combustibles, de energía, en ese tiempo. Y por eso se hizo esa conflagración. Lo que hoy vemos que está sucediendo en Asia, pues es también parte de lo que discutimos. Por lo tanto, la energía, su total, y la eléctrica, pues son fundamentales para la vida de una nación independiente. El cambio climático y el medio ambiente a los priistas nos importa y queremos llevar su solución, sus respuestas, su atención a la Constitución General de la República. Pero no solamente en el tema de electricidad, a nosotros nos gustaría que esto se ampliara para detener la contaminación que es producto de otras actividades de la vida económica. No queremos deforestación, no queremos ríos donde se contamine, derrames que luego dañan nuestras costas. También nos preocupa que la búsqueda de la riqueza sin medida pues dañe la naturaleza. Y por otro lado, creemos que es importante compensar a los pueblos y sociedades que durante muchos años han producido con energía fósil y que una reforma de un día para otro pues los deja en el margen del desarrollo. El PRI está orgulloso de las cosas buenas que hemos hecho, muchas, las que se han realizado, pero jamás nos negaremos a discutir y tratar de resolver distorsiones. Algunos de los empresarios señalaron aquí ya las distorsiones y algunas autoridades reconocen esta distorsión y tendremos que arreglarlas. Desde hoy mi partido inicia una reflexión. No hemos definido una postura. Nuestra postura inicial fue escuchar lo que aquí se presentaba y a título personal, pero creo que mis compañeros del PRI, nos vamos satisfechos porque hay muchas horas aquí de inteligencia que tenemos que analizar y discutir. Vamos siempre a actuar con responsabilidad, con amor por México, para buscar lo que a las y los mexicanos les convenga.
Nosotros creemos que la energía se debe democratizar, la eléctrica. ¿Por qué? Porque hay comunidades, muchas, alejadas, donde no ha llegado ese servicio. Porque la energía distribuida tenemos que fortalecerla para que desde el hogar se bajen costos. Porque, como dijo Omar Fayad, tenemos que llevar energía a todos los lugares, pero también promover que esa energía tenga un uso práctico, los vehículos más baratos. ¿De qué nos sirve de que los vehículos sean eléctricos si están fuera del alcance del 99% de los mexicanos? Pues eso es importante, pero entonces llevémoslo a un uso práctico. En el PRI no queremos la concentración del poder y la destrucción de los contrapesos, pero tampoco una autonomía que se coloque sobre la ley y empiece a legislar cuando hay lagunas. Tenemos que entrar a ese debate. El debate que aquí hemos tenido ha sido arduo. Tuvimos 25 foros, 135 ponentes, y si esto lo multiplicamos por el número de preguntas, creo que suman ya más de 100 y tantas horas, 180 horas aquí. Yo termino. En el PRI somos claros, no se puede votar sin debatir. No, esa lógica no existe. Primero se debate y luego se vota. Mucho menos opinar sin conocer lo que se propone. Por eso empujamos estos foros. Y cuando haya otra contrapropuesta y cuando haya iniciativas, pediremos, obviamente no los foros, pero sí que se conozca lo que estamos discutiendo. Queremos el uso de la dialéctica, como acá se señaló, para que las opiniones distintas lleguen a una síntesis y tengamos lo mejor para todas y para todos. Nosotros somos socialdemócratas, y lo digo con orgullo. Eso dice nuestros documentos básicos. ¿Qué quiere decir eso? Que creemos en un Estado donde haya bienestar para todas y para todos. Que queremos soberanía, pero también que respetamos y pugnamos porque haya una iniciativa privada fuerte. Que queremos que nuestro país sea libre y no que un día nos bajen el switch y nos dejen a todos a oscuras. Que queremos que se respete el medio ambiente, pero sobre todo, los socialdemócratas pensamos que en el centro están las personas, que la electricidad sea barata para todos, sea segura para siempre y sirva para crecer, para que haya salud, para que haya educación, para que haya desarrollo. Nos preocupa una distribución desequilibrada de los ingresos y una concentración del dinero en unos cuantos y la pobreza en todos. Y que no pongamos reglas claras para una competencia donde quienes estén más desprotegidos puedan cumplir su aspiración de crecer y no que los dados se vayan cargando por la ley. Yo les agradezco a todos su paciencia, su tiempo. Sé que lo hacen por amor a México y por eso estamos acá. Viene el tiempo de reflexión, vendrá el tiempo de que actúe la política. Las cosas no aparecen por magia, actúa la política. Y claro, actúan las ideologías. Por eso somos parte de institutos políticos, de partidos. Si no, pues no sería así. Pero en la dialéctica, el bien por México, lo mejor de México, tiene que salir. Que actúe la política, que todos propongamos, que actúe la política y los conductos políticos que todos tenemos para llevar a buen puerto esta iniciativa, la iniciativa de los mexicanos, las opiniones de los que todos vinieron acá. Si se llega a votar algo, que estén todos los mexicanos, o la mayor parte de ellos, de acuerdo con lo que hacemos. Muchas gracias. Listo. Gracias. La Cámara de Diputados les agradece su presencia y participación en este acto. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes.